Los videojuegos, ese medio de entretenimiento que tanto nos hace felices. Si bien en los últimos años hemos visto un crecimiento exponencial en la cantidad de jugadores, así como una mayor aceptación del hobby, también eventos mundiales, sueños logrados o proezas dignas de pasar a la historia. La verdad es que la moneda siempre tiene dos caras. Y si los videojuegos son un medio que puede influir positivamente en tu vida, formando buenos momentos o dando ideologías con las cuales puedes hacer tu propia forma de pensar, también son un medio que puede llegar a afectar negativamente tu vida o incluso peor. Algunos videojuegos tienen historias increíbles, mecánicas atrapantes o una jugabilidad adictiva. Es esto mismo que nos encanta lo que puede tornarse un problema por el tiempo que le invertimos o por las cosas que dejamos de lado por jugar. Pero, ¿entonces una adicción a los videojuegos es culpa de los mismos? Pues realmente no, pero para poder indagar más en este fascinante tema, tenemos que responder la pregunta: ¿qué es una adicción? Según la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. En páginas o artículos señalan que la OMS equipara una adicción a enfermedades crónicas, como diabetes, la hipertensión arterial o el asma, incluso el cáncer. Pero para que una persona llegue a tener una enfermedad de adicción, tienen que darse, entre otros, una vulnerabilidad genética y un ambiente estresante, que al entrar en contacto con sustancias o conductas adictivas hacen que se desarrolle este trastorno. Son tantos los factores y actúan de formas muy complejas para producir el desorden adictivo. Según toda esta información, podemos responder claramente a la pregunta: ¿la culpa no es de los videojuegos o no necesariamente? También hay que ser sinceros y aceptar que muchas desarrolladoras hacen sus juegos con mecánicas o una jugabilidad que faciliten el que las personas se enganchen con el juego, logrando así que le inviertan más horas, pero sobre todo dinero. Pero si nos damos cuenta, esto no es exclusivo de los videojuegos. Para irnos al ejemplo más cercano, lo mismo lo hacen las redes sociales, con algoritmos que aprenden sobre tus gustos para poder mostrarte un contenido agradable para ti, y logrando con esto que pases ahí cada vez más y más tiempo. Y ya ni hablamos de cosas más fuertes como las sustancias que se consumen, las cuales tienen ya compuestos que te vuelven dependiente. Pero entonces, ¿todo es malo y todo puede volvernos adictos a cualquier cosa? Ahora ya puedes darte cuenta de dónde va todo este asunto. A lo largo de la pequeña investigación que hice, puedo ver que el problema puede venir de nosotros y no de las cosas en sí. Retrocedamos un poco y hagamos más énfasis en una pequeña parte de la información que te di anteriormente. Y es que según la OMS hace falta, entre otras cosas, esto es importante resaltar, hace falta una vulnerabilidad genética y un ambiente estresante que detonen estas conductas adictivas. Siendo sincero, iba a restarle un poco de importancia a este primer punto de la vulnerabilidad genética porque quería darle más énfasis a la parte del ambiente estresante, aunque por lo menos debía hacer, aunque sea una minúscula investigación, y vaya la sorpresa que me llevé, puesto que la genética influye mucho más y es más interesante de lo que se ve a simple vista. Algunos estudios sugieren que hasta el 50% del riesgo que tiene una persona de volverse adicta a la nicotina, al alcohol o a otras drogas depende de su composición genética. La genética es el estudio de los genes. Los genes son unidades funcionales del ADN que conforman el genoma humano. Las investigaciones del genoma humano han demostrado que, en promedio, las secuencias de ADN de dos personas totalmente diferentes son un 99.9% iguales. Sin embargo, esa variación del 0.1% es sumamente importante. Representa 3 millones de diferencias en las casi 3.000 millones de pares de bases en la secuencia del ADN. Estas diferencias contribuyen a variaciones visibles
como el color del cabello, la altura, y a variaciones invisibles como el riesgo de contraer ciertas enfermedades o tener mayor protección contra ellas. Sin embargo, esto también se aplica a las adicciones, siendo que cada quien puede ser más propenso a cierta sustancia u actividad. Si tomamos en cuenta la enorme cantidad de variaciones en las cuales nuestra genética favorece las adicciones y las juntamos con el ambiente en el que vivimos, tenemos lo suficiente para desarrollar conductas adictivas. Lamentablemente llevamos una vida sumamente cargada de estrés. Aún peor, resulta que también las posibilidades de esto son bastante grandes. Desde la escuela, la cual puede llegar a una exigencia bastante elevada, sobre todo en niveles educativos altos, en nuestra propia casa con problemas familiares sumamente fuertes o al no cumplir con expectativas de vida, en el trabajo donde se nos exige ser totalmente competentes o incluso algunos donde se pone en riesgo la seguridad misma. O con una pareja donde estar con la persona equivocada basta para arruinar una vida. Por si esto no fuera poco, existe una cosa más que hace esto posible: el entorno social. El ser humano, al ser un ser social, se ve afectado por todo este entorno. Por lo mismo, este entorno puede facilitar las adicciones, o en el mejor de los casos, ofrecer prevención ante ellas. Así que, haciendo una pequeña pausa, quiero darte un consejo. Cuida a las personas con las que te relacionas. Busca personas que añadan cosas buenas a tu vida y, suena duro, pero desecha a las que no. Son pocas las personas buenas, pero las hay. Todo esto nos resulta importante ya que, si bien los juegos no son una sustancia, sí nos ofrecen un medio de entretenimiento con el cual podemos evadir la realidad y los problemas que ésta conlleva. Yo creo que al esto sentirse bien puede tornarse adictivo. Y esto no es tan malo. Todos necesitamos despejarnos, nos merecemos un descanso de vez en cuando y necesitamos un lugar seguro. El problema viene cuando esto rompe la barrera de lo saludable. Este video es tanto como preventivo como informativo. Estoy consciente que es suficiente toda la información anterior para darnos una idea de lo peligrosa que es una adicción. Sin embargo, creo que todo esto quedaría completado trayendo un par de casos en los cuales se ejemplifica el grado máximo sobre una adicción. Ocurrió en octubre de 2007. Los padres de un joven llamado Daniel Petrick, espero se pronuncie así, notaron que su hijo tenía una adicción bastante fuerte hacia el videojuego Halo 3. El padre, un poco preocupado y molesto, confiscó el videojuego como lo haría cualquiera. Días después, Daniel encontró la llave que le permitía acceder de nuevo a su juego, pero no fue lo único que sustrajo. Adicional al Halo, también trajo consigo una pistola 9mm con la que después dispararía a sus propios padres. Con lo que Daniel no contaba era que su hermana llegaría a casa antes de lo previsto. Huyendo del lugar junto con la copia del juego Halo, Daniel también fue detenido por la policía. Al ser arrestado dijo: "Papá le disparó a mamá". Cabe aclarar que no es culpa del videojuego. En este caso yo creo que es más la adicción en sí lo que pudo llevarlo a esto, como lo hubiera hecho alguna sustancia. Piyawad Harikun, que espero de nuevo estarlo pronunciando bien, era un estudiante tailandés de 17 años. Cuando este terminó su ciclo escolar, comenzó a realizar largas sesiones de juegos en su PC. Los padres relataron que la situación llegó a tal punto que tenían que llevarle de comer y obligarlo a hacer pausas, pues él solo quería seguir jugando. En uno de estos días, el padre del joven entró a la habitación, pero lo que encontró fue el cuerpo de su hijo derrumbado en el piso. Obviamente el padre intentó ayudarlo, pero ya era demasiado tarde. Se determinó que la causa de muerte del joven fue un derrame cerebral muy posiblemente causado por no dormir bien durante muchos días. A esto yo quiero añadir que el sedentarismo y la comida afectan bastante el deterioro de la salud.
Pues cuando tenemos sesiones largas de juego estamos en un solo lugar y en una sola posición, y la comida que solemos comer no siempre es la más saludable. Todo puede generarte una adicción. Aquí me centro más en los videojuegos, pues es el camino de vida que muchos elegimos. Sea cual sea el camino que elijas, solo debes tomarlo con responsabilidad, pues puede acarrear problemas desde los más pequeños hasta los más fuertes, como ya lo vimos. Y si ya eres alguien que tiene un problema de este tipo, intenta salir de él. Yo sé que no es nada sencillo, pero recuerda que hay muchos medios para lograrlo, y ¿por qué no? Pedir ayuda siempre viene bien. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó y quieres más de este canal, suscríbete, dale un like y pega una compartida, que no sabes cuánto me ayuda. Yo soy el Rubik y esto es ABX.